del infinito universo, las maravillas que se extienden en tu perfecta creación, el fascinante firmamento que se rinde ante la majestad, el peso de tu gloria que no tiene final. Hablaste en la oscuridad con nada más que un susurro, el verbo se hizo carne, tu palabra dio un nuevo rumbo, los planetas, las estrellas, tú fuiste el principio, diste vida a lo que estaba desordenado y vacío. La vasta extensión del espacio se ajusta al alcance de tu mano, y cada estrella que brilla lleva el sello que da vida. 100.000 millones de espejos que irradian tu reflejo. Todas las montañas se postran ante el autor de la mañana. Los huracanes y ciclones se someten a tu poder. El Dios de la tormenta es alabado aún en la tempestad. La creación, una sinfonía feroz y llena de vida. Hola, bienvenidos a nuestro estudio número 2 acerca del Cristo eterno, en esto que hemos llamado Cristología o la teología de Cristo. Bienvenidos al estudio 2. Hoy estudiaremos la Trinidad y los herejes. Punto 6 de nuestro estudio: Jesucristo es Dios porque tiene una posición de igualdad en la Trinidad. La evidencia que testifica de la deidad y la eternidad de Cristo, que ya hemos considerado, también constituye el concepto de Dios existiendo en tres personas. Históricamente, la doctrina de la Trinidad gira en torno a la deidad y la personalidad de Cristo. Todo ataque contra la persona de Cristo, de su deidad, empieza con la negación de la doctrina de la Trinidad. La herejía modernista es en general unitaria o sabelianista en cuanto a la doctrina de la Trinidad, claro está. Miremos un punto que consideraremos acerca de la Trinidad. La relación mutua de los tres miembros de la Trinidad es una doctrina bien fundada en la Escritura. Un escritor, Walvoord, sugiere tres razones por las cuales algunos lo rechazan. Número 1. Tienen dificultades en entender la encarnación de Cristo. Número 2. El Antiguo Testamento hace mención de la Trinidad, pero no define explícitamente las relaciones trinitarias. Número 3. Algunas personas no quieren aceptar a Jesucristo como Dios. Tremendo, ¿verdad? Vamos a mirar algo acerca de la igualdad en la Trinidad. Como podemos ver, ya hemos visto las afirmaciones de Cristo tales como: yo y el Padre uno somos, o creéis en el Padre, creed también en mí. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Las Escrituras también nos enseñan que tienen conocimiento mutuo, como en Mateo 11:27. El Hijo conoce al Padre, en Mateo 11:27 también. El Padre conoce al Hijo en Romanos 8:27. El Espíritu Santo conoce al Padre en 1 Corintios 2:11. El Padre conoce al Espíritu en Juan 16:13. El Espíritu conoce al Hijo en Juan 14:16. Implica, el Hijo conoce al Espíritu, los tres se comunican entre sí en Hechos 10:9, Juan 12:28 y en el Salmo 16. El Hijo al Padre en el Salmo 2:7, el Padre al Hijo en Juan 16:13 y Romanos 8:27, y el Espíritu Santo oye e intercede, comparte el amor mutuo en Juan 3:35. El Padre ama al Hijo en Juan 14:31, el Hijo ama al Padre en Romanos 15:30. No se habla del amor del Espíritu Santo hacia el Padre y al Hijo, pero se puede decir que el vínculo entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo, como lo dice Romanos 15:30. Romanos 15:30 menciona el amor del Espíritu y Gálatas 5:22 incluye el amor como el fruto del Espíritu. Tremendo esto, ¿verdad? Miremos diferencias en la relación trinitaria, que es bien importante esta parte. Siendo de la misma esencia, el homoousios
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten las perfecciones de la eternidad, la inmutabilidad, la omnipotencia, etc. Sin embargo, existen elementos característicos en cada uno. Destacaremos las peculiaridades de la segunda persona de la Trinidad en relación con el Padre y el Espíritu Santo. Solo el Padre envía al Hijo, nunca viceversa, como dice Juan 8:42, 16:28 y 5:7. El Padre es el que engendra, el Hijo es el unigénito del Padre, como dice 1 Juan 1:1 y Apocalipsis 19:13. En el Nuevo Testamento el título Padre aparece 265 veces, pero nunca dice que el Espíritu Santo es el Padre del Hijo. Lucas simplemente identifica al Espíritu como el agente del Padre en el nacimiento de la humanidad de Cristo, como lo dice Lucas 1:35. Miremos algo de las herejías cristológicas. Desde el primer siglo han sido propagadas varias herejías en cuanto a la persona de Cristo. Las hemos considerado desde un punto de vista histórico en el estudio de historia de la Iglesia. Por ejemplo, como primera cosa, volvamos al tema ahora para ver su impacto en el desarrollo del mensaje de la Iglesia. Una de las características que tenemos o de las herejías que tenemos son los ebionitas. Los ebionitas fueron unos herejes del origen judío de los siglos I y II. Debido a su deseo de mantener a toda costa el monoteísmo del Antiguo Testamento, negaron la deidad de Cristo y su concepción virginal. Según ellos, Jesús era solamente hombre, hijo de María y José, pero muy observante de la ley, lo que le capacitó para ser escogido por Dios como Mesías. Al ser bautizado por Juan el Bautista, fue consciente de haber sido ungido el Cristo como el especial Hijo de Dios. El Espíritu Santo le dejó desamparado en el Calvario. Contra ellos y contra Cerinto escribió Juan: este es Jesucristo, el Hijo de Dios, según el verso 5, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, como dice 1 Juan 5:6. O sea que Jesús vino a este mundo ya como Hijo de Dios y que siguió siéndolo, no solo a través de su bautismo, sino también a través de la cruz. Los docetas negaban la realidad terrenal del cuerpo humano de Cristo, puesto que si Cristo había de ser puro y la materia es mala, o sea el gnosticismo, el Hijo de Dios solo pudo tomar una apariencia de cuerpo humano. Negaban la encarnación totalmente. Los cerintianistas. Cerinto fue el fundador de la herejía que llevaba su nombre. Decía que Jesús era un hombre ordinario, hijo de María y de José, al menos como el Padre legal, mientras que el Cristo era un espíritu superior o una fuerza poderosa que descendió sobre Jesús en el momento de su bautismo y lo dejó de nuevo antes de la crucifixión. Cerinto era gnóstico y enseñaba que 1. El espíritu inmortal del hombre no se contamina con las obras de la carne. 2. Cristo fue un emisario de la luz en forma de ser celestial con un aparente cuerpo humano, como decían los docetas, o en forma de un ser terrenal al que temporalmente se le asoció un espíritu celestial, como enseñan los ebionistas. 3. Los seres humanos se dividen en 3 clases. A. Los incapaces de ningún conocimiento espiritual. Y B. Los miembros ordinarios de la iglesia. C. Los que poseen un conocimiento superior y forman la élite de los iluminados. Fíjate tanto en las similitudes como en las diversidades de creencias entre los ebionitas, los seguidores de Cerinto y los docetas. Vamos a mirar algo más aquí, algo que se llama el sabelianismo o monaquismo. Mientras que el gnóstico fue la herejía imperante en el siglo II, el sabelianismo fue la herejía del siglo III. Negaban la doctrina de la Trinidad, diciendo que en Dios hay solo una persona en 3 modos de expresarse. La herejía sabeliana reconoce a Cristo como plenamente divino
igual que el Padre y el Espíritu Santo, como manifestaciones de Dios. Sin embargo, proponen una explicación inaceptable a la relación entre los tres. El término manifestación es inadecuado. ¿Por qué? Primero, ese término siempre se refiere al Hijo, nunca al Padre ni al Espíritu Santo, como dice 1 Timoteo 3:16. Segundo, ¿cómo puede llamar una manifestación a otra manifestación? 3. Si se manifiesta uno tras otro, entonces Dios cesó de ser el Padre cuando llegó a ser el Hijo, y el Hijo dejó de ser el Hijo al convertirse en el Espíritu Santo. Sin embargo, la Biblia representa a los tres en sus identidades distintas al mismo tiempo, como dice Mateo 3:16-17, Mateo 28:19 y 2 Corintios 13:14. La cristología pronunciada por el Concilio de Calcedonia en el 541 después de Cristo. Siguiendo pues a los santos padres, todos a una voz enseñamos a confesar un solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en divinidad, así como en humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, con alma racional y cuerpo, y consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad, hecho en todo semejante a nosotros, pero sin pecado, como decía Hebreos 4:15, engendrado del Padre antes de todos los hijos en cuanto a la deidad, y en estos últimos días por nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María, Madre de Dios, en cuanto a la humanidad, que uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, ha de ser reconocido en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, sin que en manera alguna sea suprimida la diferencia de las naturalezas a causa de la unión, sino quedando más bien a salvo la propiedad de cada naturaleza y concurriendo ambas en una sola persona y subsistencia, como dice el texto en el griego, en prosopon kai mia ginostasis. No partido ni dividido en dos personas, sino uno, y el Hijo, el unigénito, Dios, el Verbo, el Señor Jesucristo, como desde el principio han declarado los profetas acerca de él. Y el mismo Señor Jesucristo nos ha enseñado, y el credo o el simbolón de los padres nos los ha transmitido. Miremos algo acerca del arrianismo. Recordarás a Arrio, presbítero de Alejandría. En el año 318 comenzó a difundir sus errores, y en el año 325 después de Cristo, en el Concilio de Nicea, se le condenó. Sostenía que el Verbo se unió a la carne humana, no era igual al Padre, sino el primero y más noble de los seres creados. Por medio de él creó Dios a los demás seres. También negaba la integridad de la naturaleza humana en Cristo, afirmando que el Verbo se había unido a un cuerpo humano. Pero el Verbo, que era un ser creado, llegó a ser el alma que habitaba en el cuerpo de Jesús. Los arrianos admitieron que el Verbo poseía una naturaleza semejante a la del Padre, o homoiousios, pero no la misma. Supremamente importante. Miremos algo más acerca del apolinarismo. Apolinar negó que la naturaleza humana de Jesucristo poseyese un espíritu propio, provisto de razón y de voluntad. Argumentaba que las dos voluntades, una divina y la otra humana, no pueden coexistir en una sola persona, y que si Cristo hubiese poseído un espíritu humano, al tener un conocimiento limitado y disfrutar de una voluntad humana, se hubiera negado a padecer la muerte de la cruz. Según Apolinar, el Verbo divino suplantó al espíritu humano de Jesucristo. Con esta afirmación negó la verdadera humanidad de Cristo. Miremos uno más, el nestorianismo. Nestorio se negó a reconocer a la Virgen María como la Theotokos, o Madre de Dios, arguyendo que una criatura no pudo dar a luz al Creador. Sostenía que cada una de las dos naturalezas de Jesucristo tenía su propia hipóstasis o subsistencia y su propio
prosopón o persona. Así que Cristo tenía dos naturalezas y dos personas, y la unión era no sustancial sino moral. El Verbo, la personalidad divina, habitaba moralmente en la persona de Jesucristo. ¿Cómo les parece todo esto que estamos estudiando? Miremos el monofisismo. El monofisismo enseñaba que en Cristo había una sola naturaleza. La forma más sutil del monofisismo fue la defendida por Severo en Antioquía, que afirmaba que la unión de las dos naturalezas en Cristo era semejante a la del alma y el cuerpo en el ser humano. Todas las formas conocidas de monofisismo estaban de acuerdo en que se trataba de la unión de dos naturalezas, pero no en dos naturalezas. En otras palabras, admitían que de las dos naturalezas hubiese resultado una, pero no que estas dos naturalezas permanecieran totalmente intactas después de la unión. En el Concilio de Calcedonia en el 451 después de Cristo, los padres de la Iglesia adoptaron la posición cristológica expuesta por León. Él afirmó que en Cristo moraban dos naturalezas completas, la humana y la divina, las cuales estaban unidas en una sola persona. León empleó 4 palabras claves para describir la naturaleza de Cristo. Número 1, inmezclable e inalterable, indivisible e inseparable. ¿Cómo les pareció? El monotelismo. Por un mal entendido del concepto acerca de la persona de Cristo, surgió tras el Concilio de Calcedonia la opinión de que en Cristo había una sola voluntad, teoría que ponía en peligro la integridad de la naturaleza humana de Jesucristo. Esta herejía fue condenada en el Concilio de Constantinopla del año 680 después de Cristo. Miremos el adopcionismo. En el siglo IX, los obispos españoles Félix de Urgel y Alipando de Toledo sostuvieron que Jesucristo fue siempre Hijo propio de Dios por la generación eterna del Padre, pero que en cuanto a hombre, como descendiente de David, fue también hijo adoptivo espiritual de Dios a partir de su bautismo. En lo que enseñaban parecía que existían dos hijos, uno engendrado y el otro adoptivo. El Concilio de Calcedonia ya había recalcado que en Cristo había un solo hijo. No tomaron en cuenta que la adopción se hace hacia una persona, o sea, no se adopta a una naturaleza, sino a una persona. Parece ser que Félix y Elipando se desviaron doctrinalmente por su anhelo de evangelizar a los invasores musulmanes, quienes creían en Jesús como gran profeta e hijo adoptivo de Dios. Tremendo, ¿verdad? La herejía modernista. Hoy en día, el estudio cristológico moderno está influenciado por el modernismo de Bultmann y la neortodoxia de Barth. Los dos niegan de una forma u otra la enseñanza bíblica de la deidad de Cristo. Como vimos o lo podremos ver algún día en la historia de la Iglesia, en los siglos XIX y XX se ha producido un salto frontal contra la cristología, con la excusa de que la doctrina de las dos naturalezas en una sola persona, siendo esta divina, era irreal, inimaginable e insostenible a la luz de una reflexión genuina religiosa. En uno de los libros se identifican 4 corrientes que han contribuido a la formación de la herejía modernista. Número 1. El socinianismo, una nueva forma de pelagianismo que ha atacado ferozmente al carácter sustitutorio de la obra de Cristo en la cruz. 2. El racionalismo, con su prejuicio contra todo lo sobrenatural y su pretensión de que solo la razón humana es el árbitro de la verdad. Número 3. El liberalismo y la neortodoxia, que ha tratado de contrastar un Jesús histórico, el producto de una investigación supuestamente científica, con un Cristo de la fe, que según ellos
es una creación de la primitiva comunidad cristiana. 4. El existencialismo, que sitúa todo lo trascendente en la zona de lo incognoscible. Por lo tanto, se exige un salto de fe, separado de la razón y de todo hecho histórico. El Cristo de la herejía moderna no es sino un hombre que tenía conciencia del Dios que estaba en él, llevando a cabo su obra. En otro libro que tenemos como base, el denominador común en todos los movimientos que han fabricado su propio Dios es la llamada dialéctica, es decir, un esfuerzo mental de comprensión y expresión de lo real mediante una síntesis que resulta en la contraposición de conceptos opuestos. Aunque existe una dialéctica correcta, no es correcta la dialéctica teológica que pretende elaborar conceptos religiosos a base de la oposición entre la fe y la razón, la ciencia y la Biblia, etc. Toda dialéctica que ponga en tela de juicio la verdad inmutable de la fe que ha sido una vez dada a los santos, como dice Judas 3, no puede ser admitida por un verdadero creyente. La herejía modernista niega todo lo sobrenatural. La razón o el sentimiento irracional es la norma de toda investigación sobre la persona y la obra de Jesucristo. En su libro Jesucristo y la mitología, Bullman dice, en particular la concepción del Hijo de Dios preexistente que desciende al mundo en forma humana para redimir a la humanidad, forma parte de la doctrina gnóstica de la redención y nadie vacila en llamar mitológica a esa doctrina, según dice Bullman citando la cual. Al negar la autoridad y la fidelidad de la escritura, como hicieron Bullman y sus seguidores, cualquier herejía es posible. La Biblia y la cristología. En nuestro estudio de las herejías cristológicas hemos descubierto dos cosas. Una, existe una relación íntima entre el punto de vista que se tiene de la Biblia y su cristología. 2. Los principios hermenéuticos que se emplean afectan la manera en que se interpretan los hechos básicos en cuanto a Jesucristo. La Iglesia históricamente ha sostenido que la Biblia es autoritativa y fidedigna en todo lo que dice. Es significativo que los estudiantes de la cristología que han aceptado la autoridad y fidelidad de las Escrituras también han aceptado invariablemente la deidad de Jesucristo y la precisión histórica de su nacimiento virginal, su vida impecable, su muerte como sustituto nuestro y su resurrección corporal. Las desviaciones de estos puntos básicos de la fe cristiana casi siempre han provenido de la negación de la exactitud histórica y la autoridad de la Biblia. De la misma manera, los principios hermenéuticos guían nuestra manera de interpretar los hechos importantes de la vida y obra de Cristo Jesús. Los que adoptan una hermenéutica simbólica, como lo hacían los de la escuela de Alejandría en el siglo II, tienden a cuestionar la fidelidad de los relatos bíblicos. Si la Biblia no se puede tomar literalmente, entonces el nacimiento virginal, los milagros de Jesús, su muerte para nuestra redención y su resurrección no son importantes. Es más, son ofensivos. Las doctrinas de la Trinidad, la encarnación y la redención siempre han sido piedras de tropiezo a los que no quieren creer en el Señor Jesucristo. Les agradezco por haber llevado este estudio en el día de hoy con nosotros. A continuación ustedes van a tener un ejercicio especial preparado que resume mucho de lo que hemos estado trabajando en estos días. Es un gusto haber estudiado con ustedes. Seguimos adelante. Hasta pronto.